Bendiciones en nombre de Cristo Jesús y María Santísima. La presente exposición es relacionada con una síntesis y análisis del texto sobre el Espíritu Santo de Jess Congar. Para iniciar, queremos hacer una pequeña síntesis de la vida de Jess Congar como tal. Esta presentación, mi nombre es Wilmar Ariel Bermúdez Barona, estudiante de la Facultad de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Oriente. La presento una asignatura de neumatología con el docente Elkin Alonso Gómez Salazar. Dentro del resumen que vemos de la vida de Jess Congar, tenemos que nació en el año de 1904 en Sedan, Francia. Se ordenó presbítero en 1930. Jess Congar sabía que la iglesia era romana, pero quería que fuera al mismo tiempo universal, de manera que cumpliera la misión que hablara en todas las lenguas, recordando su origen en Pentecostés. Se considera un profeta de la nueva iglesia católica, promotor del diálogo entre los grupos religiosos, especialmente los ortodoxos y los protestantes. Enseñó con su testimonio de vida sufriente y por querer buscar una inclusión en una iglesia de apertura al mundo, por buscar esa renovación interna y externa que parecían romper la jerarquía eclesial, fue impuesto en obligación de silencio por la Curia Vaticana en su tiempo de vida, y por lo cual todos los escritos que él había realizado fueron sometidos a censura por un gran tiempo. Dentro de la misma vida de Jess Congar, buscó una iglesia donde los laicos vieran con su propia fe con el mundo, es decir, en comunión con los demás, que fueran ellos como los representantes como tal de la Iglesia Católica dentro de toda su conformación eclesial. Buscó siempre la unidad con otra iglesia protestantes, esa unidad espiritual como tal dentro de los ortodoxos y otras iglesias protestantes que existían en ese momento, y finalmente siempre siguió la carnalidad como tal en la iglesia católica. Siempre su amor por la iglesia lo concibió en presencia del Espíritu Santo al servicio de la comunión universal. Congar también manifestó siempre que la verdadera eclesiología es la misma de la iglesia con sus diversas formas y caminos. Congar sabía bien que los que siembran con lágrimas, decía, cosecharán con cánticos, y que la cruz es la condición para toda obra santa. Dentro del presente libro que queremos resumir, se componen 4 capítulos que queremos sintetizar y analizar dentro de sus aspectos más importantes. El primer capítulo tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en la historia de nuestros días. El segundo capítulo tiene que ver o lo relaciona con las dificultades y objeciones críticas del Espíritu Santo. El tercero es el Espíritu Santo, fuente de vida en nosotros y en la iglesia. Y por último, el cuarto capítulo se resume una breve teología de la tercera persona, un resumen de todo lo que se analizó y se creyó durante todos los teólogos y padres de la iglesia en su momento, para explicar lo referente a esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Es un libro testimonial de la vida. Se dice que eso es casi un resumen y un compendio de todo lo que Jess Congar puede explicarnos y decir del Espíritu Santo. Brota de toda la experiencia y la vida que tuvo él. Para partir y de pronto contextualizarnos y saber, el Espíritu Santo siempre, regularmente los laicos comprometidos o personas que de pronto son poco cercanos a la iglesia católica, saben que el Espíritu Santo de pronto es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero en un momento de pronto no se le da la importancia que tiene como tal esa Santísima Trinidad, hablando del Padre como tal, quien fue el que envió a su Hijo, y que el Espíritu Santo nos fue enviado tanto por el Padre también como por el Hijo. Es un resumen como tal de esa Santísima Trinidad. Igual las 3 personas son un solo Dios verdadero, y las 3 personas son distintas pero tienen el mismo nivel de importancia, y es importante aumentar como este tema y poder explicar en cada evangelización que hagamos día a día en nuestros grupos parroquiales y en el entorno que nos realizamos, qué tan importante es el Espíritu Santo para nuestras vidas. También hablamos que Dios es uno y trino, lo que les acababa de mencionar
Hablamos del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ambas personas, el Padre, ahorita más adelante les quiero explicar como cada concepto que hablamos del Espíritu Santo. Aquí en esta imagen lo tenemos reflejado como una paloma y está en el centro de los dos. ¿Ya? Es un triángulo que forman las tres personas de la Santísima Trinidad. El capítulo 1 de este libro de J. Congar es la presencia del Espíritu Santo en la historia como tal y en nuestros días. Dios actúa en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Existen en las Sagradas Escrituras muchos testimonios, por ejemplo, en Israel, hablando por ejemplo del Antiguo Testamento, en Números 11, capítulo 11, versículo 15 lo podemos revisar, y ya en la iglesia primitiva Juan 3, 5, y también nuestros padres de la iglesia relataron experiencias propias de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Para hacer una breve, pues, en la actualidad, un concepto o una homilía que nos brindó el Papa Francisco, donde el Papa habla de que nos dice que una vida no se deja llevar por el Espíritu Santo. Una vida que no se deja llevar por el Espíritu Santo es una vida pagana disfrazada de cristiana. Quiero mostrarles un corto de esa homilía, del video como tal. Dice el Papa, el Espíritu que de nuestros muertos, porque tenemos tantas necrosis en nuestra vida. En nuestra alma. El mensaje de la resurrección es este, dice el Papa Francisco en la homilía, de Jesús a Nicodemo, el momento que le decía que debíamos renacer. Pero ¿por qué cede el paso al Espíritu Santo? Una vida cristiana que se llama a sí misma cristiana, que no deja espacio para el Espíritu y que no se deja llevar por el Espíritu, es una vida pagana, disfrazada de cristiana. Lo Spirito è il protagonista della vita cristiana, lo Spirito Santo che è con noi, ci accompagna a noi, ci trasforma a noi, vince con noi. Para entrar al capítulo 2, relata ciertos conceptos de las dificultades que se tienen y las objeciones críticas al Espíritu Santo. El mundo, desde la vida del Antiguo Testamento como tal, en todo el recorrido de la historia del mundo, podemos decir que no ha cambiado. Los mismos cristianos se han hecho la guerra entre nosotros mismos y con crueldad, dentro de la misma humanidad como tal. El Espíritu decimos que actúa, pero no se ha apoderado por completo de nosotros. Es necesario que cada persona, que cada cristiano como tal, entienda y reconozca, que comprenda de que es necesario permitir de que ese Espíritu Santo entre en nosotros y que more en nosotros. Menciona también en el presente libro que el Espíritu favorece lo irracional, no se puede convertir en un apasionamiento como tal. La experiencia y la tradición nos permite comprender que es imposible tener una vida espiritual seria si se concede al cuerpo todo lo que reclama, el desprecio del cuerpo. Todo es nuestro y todo es de Dios. El Espíritu Santo no es simple deseo propio. El Espíritu Santo fue enviado a lo más íntimo de nosotros. No es simple historia o mitos. El Espíritu Santo está en el mundo. El Espíritu está en todas partes. Es una historia de la búsqueda de la libertad, la liberación del hombre. Hay una presencia cósmica del Espíritu y tiene un papel en la evolución. En las Sagradas Escrituras encontramos este párrafo, esta oración donde dice que se cernía sobre las aguas. El Espíritu del Señor llena el universo, lo abarca todo. Es lo que queremos referir cuando hablamos pues de este tema. El Espíritu Santo, como fuente de vida en nosotros y en la iglesia, en la actualidad tenemos
una especial sed y necesidad del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad como tal. El Espíritu Santo es el principio en nosotros, realiza de forma radical nuestro intento de ser plenamente hombres. Hoy se siente la necesidad de esa interioridad, un santuario personal y a la vez de estar en comunión con los demás. Cuando hablamos de comunidad y comunión, el Espíritu Santo nos pone en relación con otros, esa exigencia en medio de la comunión. En este capítulo hace una relación cuando podemos dialogar, podemos estar en oración como personas con el otro de una manera horizontal, pero cuando hacemos una oración ya de manera vertical, una oración hacia Dios, en ese momento nuestro intermediario como tal es el Espíritu Santo. Siempre tenemos una necesidad de apoyo, de ayuda, y siempre vamos a tener en esa oración, en ese pedir hacia Dios, una respuesta sobrenatural. El Espíritu Santo es fuente de vida en nosotros y en la iglesia, es fuente de libertad, que trasciende lo meramente espiritual, privado de la vida interior personal. El verbo es la forma, las determinaciones, y el espíritu decimos que es el dinamismo. Con esa palabra dinamismo en muchos textos o artículos se relacionan con el Espíritu Santo. En Corintios, una cita bíblica, se dice que está escrito que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Y esta oración, esta súplica la encontramos en toda Eucaristía al iniciar. El Espíritu Santo es fuente de vida en nosotros y en la iglesia. Existen personas con gran vida espiritual que pertenecen a iglesias pero con un escaso valor eclesiológico. El Espíritu Santo otorga carismas, que son como los dones o talentos que tenemos cada persona, o todos los miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, que se deben poner al servicio. Dentro de eso encontramos catequistas de niños, de adultos, los participantes de los ministerios de canto, proclamadores de la palabra, y todas las personas que hacen parte de grupos de cada una de sus parroquias o arquidiócesis o iglesias particulares que podemos llamar, como también los que son encaminados en el estudio, como en este caso nosotros, que somos partícipes y estudiantes de teología. En la comunicación, los diáconos permanentes también son dones o talentos que el Espíritu Santo otorga para vivir esa evangelización que tenemos la obligación o ese compromiso desde nuestro bautismo de hacer. Es imposible concebir una iglesia sin la actuación sinfónica de dones distintos y el Espíritu Santo, que es quien nos hace comulgar, quien nos hace estar en comunión con Dios y con los demás. San Pablo define el Espíritu Santo como koinonía, comunicación o comunión, y lo vemos también en esa cita bíblica en Corintios 13:13. Esta es una pequeña canción relacionada con la gloria que tiene al Padre y al Espíritu Santo. Veamos un pequeño corto para de pronto no demorarnos un poco. Tu diversión y tus historias no tienen límites, porque cubrimos el 99% del país con la mayoría. En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor. Y como existen muchas otras canciones encaminadas dentro de nuestra iglesia, de cánticos dentro de las Eucaristías y otras más de alabanza,
encaminadas a la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, en alabanza a esa Santísima Trinidad. En el capítulo 4 hace una breve teología de esa tercera persona. Transcurrió demasiado tiempo para llegar a formular una teología del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad. Pasamos por muchas herejías desde el siglo I hasta el siglo casi IV, V, en cuanto a la duda de lo que tenía que ver o de lo que era como tal el Espíritu Santo. Según el estoicismo, existe un soplo divino que anima al mundo, que lleva a comprender el verbo y la sabiduría, y más tarde un soplo espíritu, donde le llamamos a neuma, donde viene el estudio de neumatología como medios de creación. En el siglo I se pasó por el adopcionismo, luego el Padre manifestaba por el Verbo y el Espíritu, y que el Hijo es la misma sustancia del Padre. Existe también en ese momento pues la herejía del arrianismo. Existe una larga historia de doctrinas cristianas que cuestionaron la divinidad de Cristo. Se hablaban simplemente del enfoque del Padre, o más enfocado al Hijo como tal, a Cristo, pero no se le da la importancia de esa divinidad y esa tercera persona que había en el Espíritu Santo. Basilio escribe un tratado sobre el Espíritu Santo en el año 375, donde dice que evita llamar Dios al Espíritu y expresar su consustancialidad con el Padre y con el Hijo. 6 años más tarde creó el Espíritu Santo Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, incluido dentro de nuestro credo universal. El Espíritu Santo es Dios, uno y trino, es un dato fundamental de nuestra fe. La liturgia no celebra a las personas divinas por separado. La fiesta de la Navidad no es la fiesta del Hijo. En Pentecostés no es una fiesta netamente del Espíritu Santo. Se han propuesto varias imágenes, como el sol, su luz, su calor, también el pensamiento, la palabra y el aliento, la raíz, la rama y el fruto. Otras imágenes que reflejan la acción del Espíritu Santo son el viento, el fuego, el agua viva, la paloma que vuela y planea. El pensamiento moderno caracteriza a la persona por la conciencia y la autonomía. La persona, muchos estudios actuales aplican a las personas de la Santísima Trinidad la psicología interpersonal como tal. En el Concilio de Letrán, en el año 649, se habló de un solo Dios y 3 subsistencias consustanciales. En la unidad de esa sustancia divina, ahí ya hablamos de un solo Dios como tal, y existen 3 momentos de ese ser, 3 maneras distintas, originales y propias de uno mismo. El Espíritu Santo es don último que consuma y perfecciona todo lo que el Padre posee. Cristo, al ser glorificado, es penetrado por el Espíritu. En la teología de las misiones, el Hijo es enviado por el Padre, el Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo, y envíos que son término de nuestras vidas y en nuestra historia. El Hijo tiene todo lo que el Padre tiene, menos ser Padre. El Espíritu procede del Padre. No se distinguiría hipostáticamente del Hijo si no hubiera entre Él y el Hijo esta oposición relacional de esta procesión que hablamos. Ya como finalmente, como manera de conclusión y relacionado pues con el Espíritu Santo, las plegarias del Espíritu Santo combinan con la llamada siempre que queremos orar al Padre, que queremos hacer ese llamado como tal del Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. La palabra o la palabra que siempre pronunciamos en oraciones es el ven. Con decir ven, hacemos ese llamado como tal de esa divinidad, de esa tercera persona. El Espíritu Santo es quien nos hace orar, es nuestro visitante, es el que nos da esa fuerza que no nos la puede dar ninguna otra cosa, esa fuerza divina, porque la fuerza humana como tal que tenemos se nos acaba, pero es necesario, la fuerza del Espíritu Santo no se va a terminar nunca. Es el aliento a nuestra vida teologal, es nuestra fuerza, es el dinamismo misionero, es nuestro consolador, nuestro huésped. Viene y entra para quedarse en nosotros y debemos permitir eso, como lo decía al inicio. Es el soplo que se hizo cuando Dios creó
el momento Adán. Ese soplo es esa entrega al Espíritu Santo. Y el propio Dios es quien nos entrega nuestra acción. El Espíritu Santo también es el que nos habita. Muchas gracias. Quiero haber comprendido, haber hecho una síntesis, un análisis de algo del Espíritu Santo relacionado con el presente libro que les acabo de sintetizar.